Opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y tengo el gusto de saludar en el estudio a Julio Capuano, experto en negocios internacionales. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Bernardo, buenas noches. Bien, bien. Pues por aquí con el tema del día de hoy. Los brokers. Los brokers, exactamente. Vamos a platicar un poco de esta figura que es tan importante en el comercio internacional. Un broker hay que primero definirlo. Un broker es un intermediario. Un intermediario que básicamente funge como actor legal, a veces actor hasta de ventas. Mucha gente lo confunde precisamente con una personalidad de ventas. No es un vendedor. Un broker intermedia entre la compra y la venta, cierto, pero tiene otras atribuciones que son muy importantes. Estas atribuciones basan básicamente todo su actuar a nivel legal. ¿Cómo es que compra la mercancía? A veces, por ejemplo, compra mercancía y la vende por cuenta propia, a veces no. Pero lo más importante aquí a considerar es que no solamente es mercancía, sino que también servicios. Hay brokers en el área de servicios. De hecho, los tres sectores básicos, bueno, son primario, secundario y terciario, precisamente involucran una actividad de brokeraje o de intermediación. Los brokers tienen una importancia en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque gracias a los brokers se mueven la mayoría de los productos, sobre todo a granel. Estamos hablando de granos como, no sé, el café, bueno, por brokers, ejemplo. metales preciosos, Metales. Divisas, Exacto. acero. Y en este momento también estamos viendo un resurgimiento de los brokers. Los brokers tuvieron un periodo a prueba muy difícil durante los principios de los años 2000 hasta hace como 3-4 años, en donde casi no había negocio para los brokers, exceptuando los grandes, los gigantes de siempre que se conocen. Y en estos momentos está resurgiendo justamente esta figura en el comercio internacional. ¿Por qué? Son dos factores elementales. La primera, bueno, porque precisamente este reacomodo que ha existido, pues digamos en los últimos 4 o 5 años realmente a nivel internacional, en cuestión de tratados, acuerdos, etcétera, ha obligado a la mayoría de las empresas a darle ese privilegio de la duda nuevamente a los brokers, como para que realmente prueben si están en las condiciones adecuadas como para volver nuevamente a hacer esta intermediación. Un broker obtiene usualmente sus ganancias a través pues, de una comisión, casi siempre, y dependiendo del tipo de producto o servicio varía entre 2 hasta el 10% a veces. Este tipo de comisión va a depender mucho, obviamente, de la actividad que haga el broker. Hay brokers, por ejemplo, en servicios, y eso mucha gente a veces no lo ubica muy bien. Es muy sencillo, los operadores turísticos, ¿no? Exacto. Es el ejemplo más claro. Ese es el mejor ejemplo, y más efectivamente. práctico, ¿no? Y nosotros tenemos ese tipo de intermediación en donde también en algunas ocasiones hay que tomar en cuenta la cuestión fiscal. En cuestiones fiscales también el broker o el intermediario debe de llevar un registro contable muy importante. ¿Por qué? Porque hace ese paso o ese traslado, digamos, de todo lo que tiene que ver con los impuestos. También los agentes aduanales en algún tiempo tenían esta función. Y de hecho en inglés, justamente el término es Customs Broker. Es un broker de aduana. Y esto precisamente ayuda a entender un poco el peso o el gran peso, digamos, que ha jugado históricamente el broker. Ahora, dependiendo de la cultura de negocios, nos encontramos brokers en diferentes países que tienen más relevancia que otros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimo broker. Obviamente Europa también tiene muchos brokers. A diferencia, por ejemplo, y eso es algo interesante, de Asia. Asia solamente tiene los brokers grandes, de aquellos que comercian muchas toneladas. Pero brokers en pequeño no hay mucho. Casi todo el trato se hace de forma muy directa. Por básicamente cultura de negocios, que es lo que ya hemos platicado en algunas ocasiones. Pero el broker también ayuda a acercar la oferta y la demanda, ¿no? Y también interviene de alguna manera en sugerencias logísticas para cubrir de alguna manera las necesidades. Poniendo un ejemplo muy sencillo, reciben oferta de producto y tienen demanda de producto, ¿no? Sobre un sector específico, y entonces de alguna manera tratan de que en lugar, en brokers internacionales, en lugar de que, no sé, Tamaulipas surta a San Diego, ¿no? Por decir, bueno, surta a su frontera inmediata en esta demanda y también va acomodando para bajar los costos logísticos, ¿no? Efectivamente.
Este tipo de cuestiones de acomodo logístico justamente tienen mucho que ver con esta parte, porque no es solamente contratar a un agente logístico. El broker hace las veces, digamos, de diferentes funciones, de diferentes agentes. Podemos llamarle agente logístico, incluso hasta de abogado, porque se encarga justamente de hacer este tipo de negociaciones en donde todo lo que tiene que ver con los contratos que se firman para la compra-venta, existe un estándar, digamos, sobre cómo se redactan esos contratos a nivel de brokeraje. Este tipo de cuestiones son muy especiales. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reacomodo, no solamente logístico, sino del producto en sí mismo. A veces la tropicalización de los productos son precisamente por sugerencia del mismo broker. El broker tiene esa posibilidad, mercadológicamente hablando, de hacer sugerencias de cambio de cada uno de los productos que vayan a ser exportados o importados también. Ahora, a veces el broker compra los productos, no siempre. Se vuelve más intermediario. Y se vuelve todavía más intermediario, por supuesto, porque ya en ese momento él sube el precio de la mercancía a consideración del mercado, ya no es a consideración solo de una comisión. Hay dos funciones, la de compra-venta y la de intermediación como tal. Pero para hacer esto, usualmente tiene oficinas con un amplio repertorio de capital humano. La realidad es que existen diversas personas que trabajan en diferentes segmentos, como obviamente, bueno, abogados, tenemos mercadólogos, publicistas, incluso agentes de comercio exterior que dan precisamente esa ventaja al broker de tener un mayor conocimiento. Esa es la ventaja principal del broker, tener conocimiento pleno de un mercado. Pues Julio, recuérdanos tu Twitter. Claro que sí, es @capuanojulio. Y voy a estar dejando justamente algunos tips para cómo negociar también con algunos brokers, sobre todo de corte pequeño a mediano. Y no quiero irme sin, obviamente, bueno, felicitar a todas las mujeres en su día. Felicidades. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues hay una herramienta más para el comercio internacional. Gracias. Así es. A ti.